Buenos días, muchachos. Un saludo muy especial para todos mis clientes, mis allegados, mis mayores, mis seguidores y mi público en general. Este video lo quiero traer a colación puesto que considero que es un tema de mucha importancia, más que todo para los tatas que se encuentran ya laborando en este bello mundo del palo mayombe o del palo monté. Para aquellos que son tatas, independientemente sean tatas ajenos a mis casas de palo, o para esos que son tatas, que son mis allegados, que trabajan para mí, desde el momento en que yo me inicié en el palo mayombe, que fui conociendo diferentes casas y vertientes, tanto africanas, latinoamericanas, cubanas, nigerianas, del Congo, los bantúes, pude descubrir que, a diferencia de las muchas diversidades, de las muchas denominaciones, de las muchas formas, hablando religiosamente, dentro de todas esas doctrinas religiosas en donde cada tata raya de forma diferente o similar, comparando yo una casa de la otra en el campo del palo mayombe, me pude dar cuenta yo, a medida que yo me iba rayando en los 7 rayamientos que poseo actualmente, de que la mayoría de los tatas, una vez convertidos en pinos nuevos y pasados a tatas, digamos que no disponían de los privilegios económicos, no disponían de esa prosperidad económica que ellos como tata buscan. Y eventualmente son tatas a lo largo del mundo que, a pesar de que son muy buenos religiosos, a pesar de que son admirables las formas en que ellos trabajan, a pesar de que atienden muy bien a sus munanzos, a sus gangas, a sus prendas, me pude dar cuenta a lo largo de todos estos años que el 70-80% de los tatas que yo conozco no logran, digamos que, avanzar en esa evolución económica y temporal y material que muchos religiosos buscamos. De hecho, de mis 7 padrinos, 5 de ellos son extremadamente humildes y vienen de aldeas y de casas de palo extremadamente humildes. Y yo me ponía a observar cómo en la gran mayoría del mundo del palo mayombe, los tatas, a pesar de que tenían fama, tenían diversidad de clientes, tenían constantemente allegados, convirtiéndose en pinos nuevos, independientemente de los munanzos, de los tatas que yo conocí, padrinos míos o no, todos son tatas que aspiraban como que buscar esa evolución económica, esa evolución material y temporal que no logran alcanzar. Y pude yo observar cómo la gran mayoría de esos tatas se seguían moviendo humildemente en humildes munanzos, prácticamente con lo más mínimo que económicamente en Sambienpungo les pudiera dar, y que en muchos casos, lastimosamente hablando, no tenían ni siquiera esos tatas con que alimentarse, ni ellos mismos ni a sus familias. Yo me puse a observar cómo pasaban los años y yo veía cada vez más y más tatas, digamos que muriéndose de hambre, sin esos privilegios que yo consideré que en Sambienpungo y nuestros enfumbes nos deben dar a nosotros como religiosos, para poder nosotros brindarle ese beneficio y esa evolución económica a los clientes que nos buscan. Entonces yo decía, ¿cómo una entidad como en Sambienpungo,
cómo una entidad como los empungos, o los 20 empungos de Lucero, o las gangas, los enfumes, las prendas, ¿por qué no le dan a esos tatas la evolución económica que ellos necesitan, la evolución material, la evolución temporal, para que se evidencie que tras esa evolución económica que tienen esos tatas, ellos puedan brindarle esa misma evolución temporal y económica a los clientes? Pasaban los años y yo me podía dar cuenta de que muchos clientes que iban a esos tatas buscando evolución económica, a pesar de que esos clientes le pagaban a esos tatas un servicio religioso, esos tatas no estaban en capacidad de que esas entidades que ellos manejaban le dieran la evolución económica a esos clientes, y por ende eran clientes que se sentían defraudados por esos servicios de ese tata, que no pudo suplir ese anhelo, esa petición, esa, digamos, sensación de poder alcanzar esos medios materiales que querían esos clientes alcanzar a través de ese tata. Entonces, ¿qué hice yo? Yo me rayé 7 veces buscando la manera de poder diferenciar en qué consistía un munanzo con respecto a otro, y por qué un munanzo le daba a un cliente esas bendiciones que el tata poseía y por qué otro munanzo no. Entonces, después de yo investigar y reunir mis 7 enfumbes, yo pude evidenciar que hay enfumbes que son más débiles que otros. Hay enfumbes que están en capacidad de brindarle a esos clientes y al propio tata la evolución económica que el tata quiere o que el cliente busca, mientras que hay enfumbes que no tienen la capacidad, no tienen la fuerza, no tienen el vigor de poderle abrir los caminos del dinero ni al tata ni al cliente. Entonces, a medida que pasaban los años, que yo visitaba diferentes casas de palo, a medida que yo me rayaba esas 7 veces, yo pude evidenciar de que había munazos donde llegaban clientes pidiendo: tata, quiero que se me abran los caminos, tata, quiero evolución económica, tata, quiero que el dinero me llegue, tata, quiero conseguir trabajo, tata, quiero que esta empresa me llame, o tata, quiero ganarme la lotería, o quiero, tata, tener suerte en los juegos de azar, o quiero la herencia de mi familia. Entonces, yo veía cómo habían clientes que llegaban a esos tatas, los clientes pagaban los derechos, el tata hacía su mejor esfuerzo, pero esos clientes quedaban defraudados porque no conseguían lo que querían. Entonces yo decía, bueno, pero ¿por qué si un tata maneja un munanzo, si un tata tiene las llaves para pedirle en San Bienpungo y a sus enfumbes la evolución económica de un cliente que le está pagando, porque ese tata, por ser tata, no evoluciona económicamente y está prácticamente en el suelo, muriéndose de hambre, viviendo de una manera precaria? No entiendo. Entonces, a medida que yo me fui rayando y que pude consolidar mis 7 prendas, conjuntamente con la ayuda de mis padrinos, pude darme cuenta de que hay enfumbes más fuertes que otros. Pero ¿qué pasa? También me di cuenta, al paso de los años, de que hay una mafia, un mercado negro, y es producto de esa mafia y de ese mercado negro que muchos tatas fracasan y no consiguen la evolución económica que ellos quieren, y por ende, si no pueden ellos conseguir la evolución económica que ellos quieren, mucho menos pueden dárselas a un cliente. Entonces, son tatas fracasados que proliferan y engañan a los clientes, haciéndolos creer que esos clientes pueden obtener una evolución económica o temporal o material que ni el tata tiene. Entonces, si el tata no evoluciona, mucho menos, si el enfume no tiene la capacidad de hacer evolucionar económicamente al tata, mucho menos el tata va a tener el poder de hacer evolucionar económicamente a un cliente. Yo me ponía a pensar, me ponía a hablar con mis mayores, con mis padrinos, y ellos me decían que habían enfumes más fuertes que otros. Hay enfumes que por más que quieran
no pueden hacer evolucionar económicamente a un cliente, ni al propio Tata, porque no tienen la fuerza. Yo me ponía a cuestionar, yo le decía a mis padrinos, pero ¿por qué un enfumbe, al haber sido sacado de Campo Finda y queriéndose ir a laborar con el Tata, por qué ese enfumbe no puede sacar de abajo ese Tata, que el Tata viva económicamente de forma privilegiada, y por ende que ese mismo enfumbe que hace subir a ese Tata no le dé esa petición de evolución económica y de prosperidad al cliente que la busca? ¿Por qué no? Entonces mis padrinos me decían que había un mercado negro, que había una mafia que yo pude conocer personalmente con el paso de los años, que es lo que yo quiero principalmente tocar en este video. Yo pude darme cuenta cuando yo me iba a hallar en algunas casas de palo, que a los que mis padrinos iban a Campo Finda, ellos previamente se ponían de acuerdo con los vigilantes, con los sepultureros, con los que cuidan Campo Finda, y que me pude dar cuenta de que hay sepultureros y hay vigilantes que se hacen amigos de las personas que van a enterrar sus familiares e indagan un poco más, preguntan: mira, ¿y tu familiar de qué murió? ¿A qué se dedicaba? ¿Qué hacía? ¿Por qué falleció? ¿Por qué motivo? Yo me daba cuenta de que había sepultureros y vigilantes de cementerios cuya tarea es ganarse la confianza de esos que llevan a enterrar a sus familiares, para que esos sepultureros y esos vigilantes de Campo Finda se dieran cuenta: aquel que murió fue un brujo, aquel que murió fue un Tata, aquel que murió era una sirvienta, aquel que murió era un trabajador, aquel que murió era un chamán, aquel que murió era alguien que leía las cartas, leía el tarot, practicaba la brujería. Busca la manera de indagar a ver qué hacía ese ser que murió y le ponen precio. Cuando yo llegaba con mi padrino a Campo Finda, yo me acuerdo de muchos casos que había sepultureros y vigilantes que le decían a mis padrinos: Tata, aquellas tumbas las tengo en $500, aquellas tumbas las tengo en 800, aquellas tumbas las tengo en 1000, aquellas tumbas las tengo en 300 y estas otras más baratas en 100. Yo me podía dar cuenta que había una mafia, un mercado negro en el Palo Mayombe, en donde los sepultureros y los vigilantes de Campo Finda ya tenían precio, le tenían precio a las tumbas para cuando los tatas fueran a buscar creyumbas. Yo me puse a indagar un poco más y le pregunté a mis mayores: padrino, ¿por qué esa diferencia de precios entre una tumba y otra? Mis padrinos me decían: lo que pasa, ahijado, es que hay un mercado negro en el Palo Mayombe, en donde, como saben que yo soy palero, que yo soy Tata y que voy a llevar a ahijados a buscar creyumbas que se van a convertir en pinos nuevos, el sepulturero le pone precio a las cabezas, y a los que son brujos, tatas, sacerdotes o espiritistas, esas cabezas tienen un valor un poco mayor a los que son muertos normales. Ah, entiendo. Hay un mercado negro, una mafia. Se venden las cabezas, se venden las creyumbas al mejor precio, dependiendo de lo que ese muerto se dedicara antes de morir. Ok. Me pude dar cuenta de que la cabeza, la creyumba de un Tata, actualmente puede costar 800, 1000 o 1500 dólares, y hay que pagarle al sepulturero para que la saque. Me pude dar cuenta actualmente de que la creyumba, la cabeza de un sacerdote católico, puede costar fácilmente 1000, 1500 dólares, porque es un cura. Hay que pagarle esa plata al sepulturero. Me pude dar cuenta que la cabeza, la creyumba de una bruja, de un espiritista, de una yerbatera, de una mujer o hombre que conozca la brujería, fácilmente te la pueden vender en 500, 600, 800 dólares. Pero yo me pude dar cuenta, por ejemplo, que la cabeza de un babalao, si el sepulturero se entera de que ese que murió es babalao, fácilmente le ponen un precio de 1000, 1500, 2000 dólares a la cabeza.
la cabeza de un tata, de un buen tata, que el sepulturero sepa de que ese personaje murió, que se dedicaba al palo mayombe, fácilmente puede superar $1.000, $2.000. Yo me enteré que había una mafia, un mercado negro, en donde el sepulturero ya le ponía precios a las cabezas para que el babalao, el religioso, el palero o quien fuere a buscar los servicios para desenterrar esas creyumbas tendría que pagarle al sepulturero el valor que ya el sepulturero previamente le había dado a las cabezas. Entonces una mafia, porque ese tata que va a buscar las cabezas a campo finda tiene que cobrarle a sus ahijados un monto superior para que ese tata pueda pagarle al sepulturero el precio del valor de la cabeza de la creyumba y que le pueda quedar obviamente a ese tata sus derechos religiosos por la ceremonia de gallamiento. A lo que yo descubrí esa mafia, yo me ponía de acuerdo con mis padrinos me decían, por eso, ahijado, es que hay tanto palero fracasado, por eso es que hay tanto palero que no logra surgir económicamente, por eso es que hay tanto palero que trata de buscar la palería, el mundo del palo mayombe, gallarse, porque quiere eventualmente económicamente crecer, proveer a su familia, proveerse él mismo, vivir de una forma más cómoda y privilegiada, pero por más que lo intenten, por más menga que se dé, por más arreo, por más fula, por más peticiones que se haga a ese enfumbe, el enfumbe no le va a dar esa evolución económica al tata. Pero ¿por qué padrino no se la da si es su enfumbe? Entonces me decían mis padrinos, porque ese enfumbe que fue previamente seleccionado por el sepulturero, no por el tata, le pusieron precio. Mira, esa cabeza que está allá es de un tata, te cobro $1.000 por sacártela, vamos a sacarla. Entonces el ahijado, que no sabe nada, el pino nuevo, el padrino dice, mira, allá tengo una cabeza de un tata, ¿quién la quiere? Yo la quiero, cuesta $2.000, démela a mí, yo lo pago. O aquella cabeza que está allá en esa tumba es de una bruja, cuesta $800, ¿quién la quiere? Yo, tata, démela a mí, padrino, yo la pago. Y aquella cabeza que está allá era de un tarotista o de un sacerdote satánico, cuesta $1.000, ¿quién la quiere? Yo, padrino, démela a mí, yo la pago. ¿De qué pasa? No se preguntaba con chamalongos, no se le pregunta al muerto si quiere salir o no a laborar, simple y llanamente se selecciona la mejor cabeza dependiendo de la ocupación que tuvo ese muerto antes de morir, ese difunto. Y yo, como soy ignorante, porque me estoy rayando y no sé nada, yo emocionado, como pino nuevo, si tengo la plata, yo le digo a mi padrino, padrino, yo quiero aquella cabeza, la del tata, que la están vendiendo en $2.000. Y yo en mi ignorancia, como pino nuevo, yo considero que a lo que mi padrino me dé la cabeza de ese tata, que yo pagué $2.000 por ella, porque el sepulturero, eso es lo que cobraba, me va a dar a mí la evolución económica que yo quiero. Y yo voy a pedir por esta boca, voy a ir con licencia, voy a moyubiar, voy a tirar chamalongos, porque ese muerto que yo tengo aquí fue tata. Yo pagué $2.000 por esa criyumba. Mi padrino me la sacó y me la dio en mi callamiento. Y tengo aquí una criyumba de un tata, de un espiritista, de un chamán, de un sacerdote, de una monja, de una bruja, de un brujo, etc. Se le ponen precio a las criyumbas y no preguntan si el muerto quiere irse a trabajar, sino que simplemente la sacan porque yo pagué por ella y quiero esa criyumba porque esa criyumba fue de un tata famoso. Perfecto. Me dan mi criyumba bien montada con sus 20 palos, con todas sus cargas, formo mi munanzo y yo, contento como pino nuevo, me pongo a trabajar con la cabeza que fue de un tata. Y como fue de un tata, ese tata me tiene que dar a mí la evolución económica que yo quiero. Y ahí es cuando el palero o el gangulero o el pino nuevo fracasa. ¿Por qué? Porque ese muerto, por más tata que haya sido, por más palero o más brujo que haya sido, no quiso en ningún momento irse a laborar con ustedes. Simple y llanamente fue seleccionado de campo finda por haber tenido una profesión en el palo mayombe
por haberle catalogado por un precio más alto a los que mueren normalmente, y ese pino nuevo, dejándose engañar del padrino, y el padrino obviamente va a cobrar, y el sepulturero también, sacan esa creyumba de ese que se sabe que fue brujo, que fue tata, que fue chamano, que fue bruja. Y el pino nuevo se va contento con su vasija, con su creyumba para su munancho. Y ahí es donde empieza la ruina del palero. Porque ese muerto en ningún momento quiso irse a laborar con ese pino nuevo. Entonces de allí que hay tantos paleros fracasados. Cuando yo me pude dar cuenta de eso, yo dije, bueno, yo voy a implementar para mí una metodología de trabajo que es la siguiente. Yo me pude dar cuenta con el paso de los años de que cada vez más se están multiplicando los paleros en todo el mundo. Cada vez más en diferentes ciudades, tanto del extranjero como aquí de Venezuela, están multiplicándose las ganas de esos jóvenes que buscan ser paleros, motivados a que quieren evolucionar económicamente. Y dije, bueno, si eso es así, yo voy a seleccionar de los cientos de ahijados que yo tengo en todo el mundo, los mejores tatas, los de mi confianza, los de mi absoluta confianza, que son tatas, y los voy a seleccionar para que trabajen para mí. ¿Trabajen para mí de qué forma? Cuando ellos van a gallar a un ahijado, ese ahijado me paga a mí los derechos y yo le doy a ese tata un porcentaje. Y ese tata, no pudiendo yo estar allá, hace las veces de mi persona y raya a esos ahijados. Pero ¿qué pasa? Yo me cercioro por videollamada, y porque obviamente confío plenamente en esos tatas, de que esos tatas están sacando las criyumbas del cementerio de Campofinda previamente preguntándole al muerto si ese muerto quiere irse a laborar. No porque un sepulturero le vaya a decir a mis ahijados, mira, te vendo esa en 2000, te vendo esa en 1500, te vendo esa en 800, te vendo esa en 400, porque aquella fue bruja, este fue tata, este fue mayombero, este fue tarotista o este fue sacerdote satánico. Negativo, no caigan en ese mercado negro del palo mayombe, porque a nuestras criyumbas ya les tienen su precio. Pero si un muerto no quiere irse a laborar con ustedes, no importa que sea un tata, no importa que sea un mayombero, no importa que sea un angulero, no importa que sea un bocor, no importa la clase de brujo o sacerdote que sea, no importa que fuera un babalao, porque esa cabeza de ese muerto bajo ningún momento fue seleccionada y fue con chamalongos interpretada y fue preguntada a ver si quería o no salir, ser exhumada de allí para irse a laborar. Entonces el muerto, por más tata que haya sido, si no le da la gana de irse a trabajar para un ahijado, para un pino nuevo, va a arruinarle la vida a ese palero, a ese pino nuevo. Ahora bien, así como han proliferado y se han multiplicado en todo el mundo, porque lo evidencio, porque cada vez tengo más clientes que se quieren gallar, así como se han multiplicado las ganas de gallarse, también soy testigo de que se han multiplicado las ganas de pactar con entidades mayores. Y yo entiendo perfectamente que estamos en un mundo terrenal donde queremos evolucionar económicamente y vivir de una forma privilegiada. Si yo le pido al diablo o a las entidades mayores evolución económica, es porque yo como cliente debo evidenciar de que ese tata o ese sacerdote oscuro viva de una forma cómoda, como para que esas entidades oscuras que proveen a ese tata o a ese sacerdote oscuro de una vida privilegiada me pueda brindar a mí, así como las entidades se lo brindaron a él, ese mismo privilegio que yo busco como cliente. Cuando yo voy a donde el tata o a donde el sacerdote, le digo, padrino, quiero que me abra los caminos, quiero evolución económica, quiero surgir,
quiero dinero, quiero prosperidad, quiero avanzar, quiero un buen trabajo, una buena familia. Entonces, por añadidura, se sobreentiende que si yo como cliente veo que ese tata o ese sacerdote oscuro al que yo busco para pactar con el demonio o para hacer un trabajo en el munanzo, puede, digamos que, evidenciar que vive de una forma privilegiada, obviamente si esas entidades le dan a ese tata ese privilegio, se sobreentiende que yo como cliente, al yo pagar, yo puedo obtener el beneficio a través de sus entidades, y así como mantienen en un buen estado temporal y material a ese tata o a ese sacerdote oscuro, eventualmente esas entidades, así como lo hacen con el dueño, con el amo, con el sacerdote, pueden como cliente darme a mí el beneficio de tener una vida pudiente y aceptable y privilegiada económicamente. Entonces, constantemente me escriben a mi WhatsApp personas que son pinos nuevos, personas que tienen años de rayados y personas que de una u otra manera buscan ese incremento, buscan ese deseo, me dan esa petición de que quieren evolucionar económicamente para tener una vida temporal más privilegiada, más cómoda, donde poder darle privilegios a sus familias y ellos mismos. Entonces, quiero que caigan en cuenta, mis queridos amigos, de que cuando ustedes vayan a rayarse a donde un tata, busquen la manera de evidenciar de que esas entidades que posee ese tata tienen la fuerza, tienen la capacidad de mantener a ese tata, que es el amo, que es el dueño de sus criyumbas, de su munanzo, dentro de un régimen de vida privilegiado, para que por ende se sobreentienda de que yo como cliente puedo recibir de esas entidades que ese tata tiene el mismo privilegio de vida que ese tata está llevando. Ahora, cuando ustedes busquen un palero o un tata que esté involucrado, así como yo, con las entidades oscuras, con las entidades mayores o diabólicas o demoníacas, como la gente las llama, más allá de un pentagrama, más allá de un baúl del diablo, más allá de una ceremonia, vean que ese sacerdote oscuro, sea tata o no, posee de esas entidades oscuras un estado de vida privilegiado, para que por ende se sobreentienda de que así como las entidades mayores le dan el beneficio a ese sacerdote de vivir cómodamente, ese mismo diablo, esa misma entidad oscura, ese mismo cuadro espiritual que ese sacerdote maneja, me provee a mí como cliente, al yo pagar los derechos que él me está pidiendo, de ese estatus de vida económico que yo quiero. ¿Qué quiero decir con esto, muchachos? Que constantemente me están escribiendo personas que se sienten defraudadas porque, habiendo pactado con una entidad o habiéndose rayado con un tata, no logran despegar, no logran surgir, no logran avanzar. Se ven inmersos en un mundo en donde constantemente pasan hambre, pasan enfermedades, los caminos están cerrados, no tienen con qué alimentar sus familias, no tienen con qué alimentarse en ellos, están en la ruina. En el peor de los casos, tienen que mandar a pedir trabajos prestados, tienen que mandar a pedir velones prestados, o regálenme esto, regálenme aquello, porque las entidades no logran levantar ni al tata ni al sacerdote oscuro del hueco en donde está. Entonces se sobreentiende que ese tata que está ahogado o ese sacerdote oscuro que no logra avanzar, ¿qué le queda más? Engañar al cliente, pedirle unos derechos y ofrecerle a ese cliente una evolución económica que el cliente busca, que ni el mismo tata tiene, ni el mismo sacerdote oscuro posee. Entonces el cliente debe darse cuenta, caramba,
Si ese tata, ese religioso a donde yo voy, prácticamente vive en la ruina, no puedo yo pagarle un dinero por unos derechos para que me dé a mí la evolución económica que no tiene él. Entonces, a esa gente que me está escribiendo por WhatsApp, o que me manda correos por email, o me escribe por TikTok, padrino, estoy arruinado. Padrino, no tengo que comer. Padrino, me rayé y me fue de mal en peor. Padrino, hice un pacto con el demonio y no logro salir de abajo. Fíjense muy bien a la hora de buscar un religioso, de conversar con ese religioso, de entrar en detalle de cómo va a ser la ceremonia, de ver qué tipo de menga se va a dar. No se les olvide, yo se los digo a los que vean este video en todo el mundo: ningún demonio, ninguna entidad mayor, ninguna entidad oscura o demoníaca o satánica les va a dar a ustedes, les va a dar la evolución económica a través de un chivo y un pollo. Ningún ángel, ningún arcángel del gremio de las maravillosas entes espirituales que son las entidades oscuras les va a dar a ustedes la prosperidad matando un chivo o una gallina. Esas entidades, cuando se les da animales, los pondrán a prueba las veces que sean necesarias, y ustedes quedarán esclavizados de por vida, porque esa entidad oscura no va a darles a ustedes la evolución que ustedes buscan hasta que esas entidades sepan que ustedes se merecen esa bendición después de haber matado bastantes animales. Cuando digo bastantes animales, son cientos de sacrificios que la persona tendrá que hacer de por vida para que los caminos empiecen a abrirse. Entonces, para que ustedes no caigan en eso, no se les olvide, y se los digo yo como tata viejo, que la única manera de hacer un pacto con entidades mayores es otorgando menga humana. Cuando ustedes vayan donde un sacerdote oscuro, ustedes cerciórense a ver de qué forma esa ceremonia se va a llevar a cabo. Ustedes no digan nada. Si ustedes no ven que ese sacerdote oscuro mienta la palabra, nombra la palabra menga humana, no hagan ese pacto y busquen otro sacerdote. ¿Por qué mis pactos dan resultado? Porque los pactos míos, cuando son entidades mayores o pactos de quinto nivel, yo le doy a las entidades menga humana, para que esa menga humana, que es sagrada ante las entidades, sirva como único sacrificio de por vida, para que esas entidades, que así como me levantaron a mí económicamente, levanten a mis clientes. Entonces no vayan a ninguna parte y acepten pactos donde la persona les diga: no, yo le hago un pacto y mato una gallina, o yo voy a hacer un pacto con el demonio a cambio de un chivo y un pollo. Negativo, eso es falso. Ustedes no caigan en esa estafa. Ahora bien, cuando vayan donde un tata, sean que ustedes vayan a hacer pinos nuevos o serán clientes, si son pinos nuevos, cuando vayan al cementerio, a Campofinda con ese tata, ojo, no caigan en el mercado negro cuando el tata les diga: mira, aquella criyumba fue de un tata, te la vendo en $2,000, ¿te conviene? ¿La quieres? O aquella cabeza que está ya sepultada fue de una bruja o fue de un sacerdote satánico, te la vendo en $1,500, ¿la quieres? Salgan de allí y busquen otro tata, porque ninguna criyumba se consigue en ese mercado negro y después pretender que esa criyumba que fue sacada arbitrariamente, simple y llanamente por el hecho de yo pagarle a un sepulturero $1,000 o $2,000 porque esa cabeza era de un tata, no podemos pretender que esa criyumba, lo que esté en un munanzo, va a darle a ese pino nuevo la evolución que quiere. Más bien lo va a hundir en la ruina, lo va a hundir en la pobreza, en la mediocridad y en la enfermedad. Y si eres cliente y vas a buscar los servicios de un tata o de un sacerdote oscuro deseando evolución económica, tengamos 5 dedos de frente. Y a los que visiten el munanzo, a los que visiten la casa de ese tata, a los que visiten el santuario, el lugar donde ese religioso profesa su religión, por favor, vamos a ser sinceros, verifiquen que ese tata o ese religioso, si yo soy un cliente, ese tata disponga de los medios
necesarios, disponga, no es que sea un tata millonario, pero sí que disponga por lo menos de una trayectoria religiosa donde uno como cliente pueda evidenciar de que ese tata vive cómodamente, de que esas entidades, siendo del tata, proveen al tata de las bendiciones, de los privilegios, de la salud, que yo como cliente anhelo al buscar a ser religioso. Porque seamos sinceros, si yo soy un cliente que quiero evolucionar económicamente, si yo soy un cliente que deseo que mis caminos se abran, si yo soy un cliente que deseo que ese muerto de ese tata me dé a mí suerte en el azar, suerte en los caminos de la vida, evolución, dinero y bienestar temporal y material, por favor, no podemos pagarle los derechos a un tata y pedirle a ese tata que me dé a mí como cliente la evolución económica cuando ese tata es evidente que se está muriendo de hambre. Entonces seamos sinceros, sin ánimo de ofender, si esas entidades que son mías, que me fueron entregadas de Campofinda, no hacen que mi vida evolucione, ¿cómo carajos voy a hacer yo evolucionar la vida de un cliente cuando mis entidades me tienen a mí pasando hambre, pasando ronchas? Es imposible. Entonces, a esas personas que me están escribiendo, tata, no puedo, tata, estoy mal, tata, me rayé y no veo camino, tata, pagué unos derechos, pacté con el diablo y me va de mal en peor. Traten de fijarse bien cómo hacen las cosas y no caigan en ese mercado negro del mundo del palo mayombe y del satanismo, donde te ofrecen a ti pactar con el demonio a cambio de menga de un pollo, o donde te ofrecen a ti rayarte como pino nuevo si tú me pagas $2,000 por aquella cabeza que fue de un tata, o que fue de una bruja, o de un brujo, o de un espiritista, o de un babalao. Entonces no caigan en ese mercado negro, no se les olvide, es el muerto quien escoge al palero, y el muerto, para escoger al palero, tiene que responder con chamalongos de que efectivamente esa criyumba, ese difunto o ese gajo de prenda que se te va a otorgar va a ir hacia ti como pino nuevo a brindarte su apoyo, a laborar contigo y a sacarte de abajo, porque ese muerto quiso voluntariamente, al tirar chamalongos, para que eventualmente quiso voluntariamente ser sacado de allí, sus restos exhumados, e irse a trabajar contigo para hacerte evolucionar, y por ende, al hacerte evolucionar a ti, tú puedes hacer evolucionar a los clientes que te busquen como palero, como tata. Ahora bien, para los que me están escribiendo a mi mail, de que hice un pacto con el diablo por tal parte, de que hice un pacto con Satanás por tal otra, de que hice un pacto con un pentagrama y no sé dónde, y que a partir de ese momento voy de mal en peor. Si ustedes le dieron al diablo una gallina, un pollo, un gato, un perro o el animal que sea, o simple y llanamente velitas, no puedan ustedes pretender más nunca, mis amores, de que una entidad angelical, una entidad gloriosa como los ángeles mayores y arcángeles que conforman el panteón de nuestras huestes oscuras, van a moverse para que ustedes obtengan suerte y dinero a cambio de la menga de un pollo. Si no es con menga humana, un pacto no es garantizable, porque la menga humana es sagrada, y es a través de la menga humana la única forma por medio de la cual las entidades mayores se mueven a favor del sacerdote, que es el dueño, y a favor del cliente que busca al sacerdote para evolucionar. Y si ustedes son tatas, se quieren convertir en tatas y van a rayarse como pinos nuevos, verifiquen bien la forma y la metodología en que ese tata saca las criyumas de Campofinda, y no caigan en ese mercado negro cuando a ustedes, aprovechándose de la ignorancia, ese padrino le diga a ustedes: mira, el sepulturero me está vendiendo aquella cabeza en tanto, te la recomiendo porque ese muerto fue un palero, vamos a sacarlo para ti. Claro, el pino nuevo contento va a decir: no, yo voy a tener aquí en mi munanzo la fuerza de un enfumbe que fue un tata y me va a poner a valer. Ahí es donde está el engaño, y ese tata
que no queriendo salir, lo sacaron arbitrariamente poniéndole precio a la cabeza de él, va a tenerlo allí en el Munanzo, el Pino Nuevo, y van a empezar todos los problemas, las ruinas, la enfermedad y la miseria, tanto para ese tata como para la familia que ese tata posee. Mucho ojo, muchachos. Es un mercado negro que me he podido yo dar cuenta hasta el momento que sigue en auge a nivel internacional y más que todo aquí en Venezuela, porque hay dinero que se mueve en el Palo Mayombe. Así como yo tengo tatas de confianza que trabajan para mí y que yo siempre estoy tratando por videollamada y por llamada y por un constante monitoreo. Mira, pregunten bien, averigüen bien a qué campo finda van, no caigan en el cuento con el vigilante o el sepulturero de que les están ofreciendo cabezas o creyumbas de brujos, tatas, chamanes o babalaos, porque el muerto tiene que salir voluntariamente una vez que se preguntan con chamalongos si ese muerto quiere irse a laborar para ti o no. No importa que sea tata, no importa que sea babalao, no importa que sea gangulero, brujo o espiritista, porque el poder de la prenda no radica en lo que esa prenda fue cuando estaba viva. El poder del enfume radica en que él voluntariamente, aunque no sea tata, no sea brujo, no sea chamán y no sea babalao, quiso voluntariamente decir con chamalongo: sí, sáqueme de aquí porque yo quiero irme a laborar con fulanito de tal. De mucho ojo, me estoy dando cuenta a medida que los callamientos van multiplicándose a lo largo del mundo y más que todo aquí en Latinoamérica, de que hay un mercado negro en donde los sepultureros y los vigilantes están esperando que aparezcan esos que son tatas con el grupo de muchachos para de una vez caerles encima. Mira, ven, te ofrezco aquella cabeza en tanto, te ofrezco aquella en tanto, mira, tengo aquella guardadita por allí que fue de una bruja, mira, tengo esta separada para ti que fue de un tata, mira, tengo aquella que es la espectacular, la cabeza que tú necesitas para tus ahijados, aquella que fue un palero. Claro, el palero en su ignorancia, o el Pino Nuevo, dejándose vender la idea de ese sepulturero o de ese vigilante, y una vez dice: sí, vamos a sacar, sáquenme aquella, quiero la cabeza de ese tata. No saben que se están llevando para sus casas un muerto que va a estar siempre en contra de ustedes. No importa la cantidad de menga, no importa la cantidad de arreos, no importa la cantidad de fula que ustedes hagan, porque ese muerto jamás lo tendrán ustedes a favor vuestro, sino en sus contras. Ten mucho ojo con eso. Y vuelvo y repito, para los que me están escribiendo que pactaron con el demonio en tal parte y les está yendo mal, si no es menga humana la que se entrega, ese pacto es falso. Se les quiere mucho, muchachos. Como siempre digo, aquí estamos y aquí seguimos. Salam aleikum, salam.